a todos, le agradezco la invitación y realmente para mí es un gusto estar con todos ustedes y poder conversar, charlar un poco de este tema que, como bien se dijo, poco se habla, pero en realidad siempre está en la discusión cuando uno se pone a evaluar los resultados de los secuestrantes de micotoxinas. Siempre hay temas adyacentes como son los que vamos a tratar el día de hoy. Por eso es que decidimos titularla Los secuestrantes de micotoxinas y esos otros beneficios. Otros beneficios porque al final la capacidad que tienen estos secuestrantes de absorber, de inactivar y de funcionar adecuadamente para contrarrestar los efectos de las diversas micotoxinas, eso está probado, está demostrado, y si acaso puede haber solamente algunas lagunas pequeñas por ahí que no logran discernirse adecuadamente, pero en general digamos que es un tema ya bastante bien revisado. Lo que vamos a ver hoy se refiere a qué es lo que sucede en los rumiantes que están consumiendo, que están recibiendo estos secuestrantes de micotoxinas. No solamente los secuestrantes se están dedicando o se están enfocando a estas vertientes de las micotoxinas, sino hay otros efectos. Para eso entonces vamos a dividir la charla en tres grandes secciones. La primera vamos a hablar, vamos a ver un repaso muy rápido, muy expedito sobre las propiedades físico-químicas de todos los secuestrantes. En segundo lugar, vamos a recordar o a repasar las propiedades más importantes de la fisiología ruminal y por último, cómo es entonces que interactúan estos secuestrantes con el medio ambiente o el ambiente ruminal. Muy bien. Cuando hablamos de secuestrantes, nos referimos regularmente a un grupo de minerales que pertenece a los silicatos, que son aquellos que están conformados por una unión de silicio y de oxígeno. En realidad, estos silicatos son de los más comunes en todo el globo terráqueo, ocupan más del 90% de la superficie terrestre. Dependiendo de su conformación química y su estructura espacial, su arreglo espacial, los podemos dividir en todos estos que estamos viendo en la pantalla, de los cuales los que más nos importan, los más interesantes, son los tectosilicatos. Estos tectosilicatos son tetraedros unidos entre sí y que forman una raya, una malla o una red, un entramado tridimensional y que los hace funcionar como tamices moleculares. Muy bien, de los grupos de estos tectosilicatos, como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, las más interesantes, o por lo menos las más socorridas a nivel comercial, son las zeolitas. Ahora bien, estas zeolitas fueron estudiadas desde hace ya muchísimos años y decidió llamarle zeolitas porque eran estas piedras hirvientes, unas piedras que hervían, unas piedras que al ser sometidas a temperaturas relativamente elevadas daban esa impresión de hervir. Estas zeolitas fueron acumulándose a lo largo de los millones de años como ceniza volcánica, fueron siendo parte de grandes sedimentos en el globo terráqueo y también las podemos encontrar en los sedimentos de aguas muy profundas. Estas zeolitas, entonces, al final son unos aluminosilicatos por estas uniones del aluminio con el oxígeno que les platicaba y por lo tanto van a tener una carga predominantemente negativa. En la formación natural de estos aluminosilicatos, al obtener o al ser muy fuerte esta carga negativa, pues entonces naturalmente tienen que compensar esta carga. ¿Cómo se compensa? Con la adición de algunas especies o de algunos iones de carga positiva, catiónica, para que entonces se neutralice o tiende a la neutralidad molecular. Dentro de las zeolitas, la más
difundida a nivel mundial, o de las más difundidas, tenemos a la clinoptilolita. Entre otras ventajas, la clinoptilolita tiene la característica principal de contar con un volumen de poro relativamente mayor al resto de las zeolitas. De tal manera que, como podemos ver ahí, solamente la erionita se acercaría de alguna manera al volumen de poro que tiene esta clinoptilolita. Este volumen de poro es el que hace que interactúe con algunos iones de manera natural. Si el ion o si el elemento que interactúa con esta clinoptilolita se trata de calcio, entonces estaríamos hablando de una clinoptilolita cálcica. Lo mismo sucede con el sodio, con el potasio, con el estroncio y algunos otros elementos. De tal manera entonces que no hablamos de una sola clinoptilolita, hablamos de diverso arreglo espacial, de diversos contenidos químicos y por lo tanto de diversas características físicas que complican su estudio y su utilización, por supuesto. El hecho de que tenga una carga importante de aluminio origina que entonces tengamos una interacción de manera natural con de sodio, de potasio, de calcio. ¿De acuerdo? Estos iones son fácilmente desplazados o sustituidos dentro de la matriz de esta clinoptilolita. La capacidad que tenga esta matriz de ceder iones, de aceptar iones y de hacer este intercambio iónico para mantener la estabilidad o la neutralidad es lo que se denomina como capacidad de intercambio catiónico. Esta capacidad de intercambio catiónico es una de las principales objetos de estudio de todas estas zeolitas. ¿Por qué? Porque con una buena capacidad de intercambio catiónico tenemos entonces una buena capacidad, una buena funcionalidad de estos tamices moleculares y de la absorción de los diversos componentes. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, de los cuales tenemos más que estudiados desde el punto de vista zootécnico la función de secuestrantes de micotoxinas. Esta capacidad de intercambio catiónico de las zeolitas se debe principalmente al contenido de silicio y de aluminio. La proporción que guarden estos dos elementos, que puede ser desde 4 hasta 5.5, determinará entonces la calidad y el uso que le podamos dar a estas zeolitas. Hay muchos usos en la industria, desde catalizadores de combustibles, secuestrantes de micotoxinas, aditivos para algunos compuestos moleculares y, por lo tanto, va a depender del origen, de la naturaleza de esta zeolita, el destino comercial que le brindemos. Los yacimientos, entonces, que encontramos a nivel mundial de zeolitas nos van a ofrecer un producto muy diverso, heterogéneo, y que, por supuesto, el hecho de encontrar yacimientos de zeolitas no nos garantiza nada, porque no conocemos la naturaleza de esa zeolita, no conocemos su contenido químico, sus propiedades físicas, el tamaño de los poros que puede obtener. Por lo tanto, cada yacimiento de zeolita nos va a ofrecer un reto diferente. A las empresas le va a ofrecer toda una serie de incógnitas a resolver para adecuar o para condicionar este tipo de elementos a un destino comercial. Los técnicos encargados en las fábricas, en las empresas destinadas a producir o a procesar estas zeolitas, son la parte fundamental, son la parte técnica, la primera y la más importante en la caracterización de estas propiedades. Entonces, si nosotros ya contamos o si tenemos un yacimiento disponible para la extracción de estas zeolitas, lo más común que suceda es esto que les voy a mencionar. Primero se extrae, se puede dejar o no en una deshidratación al ambiente, después
pasa por un proceso de quebrado en el cual se obtiene una partícula más o menos como de 1 centímetro y después de ahí pasa a un pulverizador o a un micronizado en donde se obtengan partículas inferiores a 1 milímetro. Esto es importante, este es un paso muy importante porque si bien estamos hablando de la capacidad o de esta porosidad de las zeolitas, por lo tanto, entonces, tenemos que hacer partículas lo más pequeñas posibles de esta zeolita para que entonces tengamos una mayor superficie de contacto. ¿De acuerdo? Si nosotros logramos pulverizar esta zeolita de una manera adecuada y uniforme, entonces garantizamos la superficie de contacto. Y aquí empezamos con las grandes diferencias entre las zeolitas. Me adelanto un poco. ¿Por qué utilizar una dosis baja o una dosis alta de una zeolita? Pues va a depender en gran medida del proveedor, del proceso que haya sufrido esa zeolita y del yacimiento del cual haya sido obtenida. Por lo tanto, hablar de una zeolita o de una clinoptilolita como especie única es difícil o prácticamente imposible. Entonces, hasta aquí, con este proceso de molienda, nosotros tenemos una zeolita natural sin procesar. Sus cualidades van a ser totalmente diferentes a una zeolita activada. ¿Qué es la activación? Pues básicamente es limpiar, por decirlo en un término muy coloquial, esos canales, esos poros que tiene la zeolita, eliminar y quitar algunos iones que actuando de manera natural para que entonces puedan interactuar con los iones o con las moléculas que a mí me interesan. O que le interesan a la industria. Esta activación puede ser de 2 vías. Una por medio de activación térmica y otra por someterla a procesos de acidificación. De tal manera que puede ser una activación térmica, una activación ácida o una combinación de ambas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se debe utilizar primero? ¿Cuál después? Va a depender, otra vez, del tipo de yacimiento y para lo que vayamos a ocupar esa zeolita. Una activación clásica es calentada entre 350 y 400 grados Celsius para eliminar el agua del interior de esos canales. Por lo tanto, entonces, dejarla limpia, dejarla sin algún radical, dejarla sin agua y por lo tanto poder funcionar como el tamiz que yo mencionaba hace un rato. Dependiendo de la activación, la funcionalidad de estas zeolitas puede ser tan efectiva que algunas llegan a ganar hasta el 30% de su propio peso solamente secuestrando gases, ni siquiera líquidos, no materia orgánica. Son capaces de capturar solamente gases y ganar hasta el 30% de su peso. Muy bien. Por lo tanto, para entonces la parte técnica en la activación de estas zeolitas, se necesita conocer la composición química específica y precisa de ese yacimiento, la granulometría con la que se va a trabajar, la porosidad y, por lo tanto, la capacidad también de intercambio catiónico. Con esto se logra hacer una buena activación de la zeolita y por lo tanto también brindarle otra de las propiedades comerciales interesantes, que es la estabilidad de esta zeolita en medios acuosos y ácidos. Esto es muy importante, sobre todo para el tema que estamos tratando hoy, porque al final el rumen, ¿no?, esta cámara de fermentación en nuestros rumiantes, estamos hablando de un sistema complejo sometido a diferentes presiones, temperaturas, producción de gas, pHs alcalinos, pHs ácidos, y todo hace entonces muy difícil de predecir, no imposible, pero difícil de predecir cómo se va a comportar una zeolita en un medio ruminal. Con la activación entonces de estas zeolitas podemos incrementar o podemos detonar su capacidad absorbente. La capacidad absorbente que en el tema de zootecnia, que es el que nos tiene aquí, pues nos ha servido muy bien durante muchos años para absorber las micotoxinas. Muy bien. Las zeolitas entonces
dependiendo de esta activación, no habría una activación ni correcta ni incorrecta, sino dependiendo del uso que le vayamos a dar. Sin embargo, una activación poco adecuada en las dietas, en los piensos de los animales domésticos, pudiera ocasionar que se puedan absorber algunos componentes como los fosfatos, principalmente de manera irreversible. Por lo tanto, es muy probable que con una mala activación o una mala dosificación de las zeolitas podamos estar incurriendo en un desbalance nutricional, sobre todo por minerales, por los macrominerales, ¿de acuerdo? Depende entonces de esta activación y de esta adecuación que nosotros obtengamos un producto competente. Muy bien, esta capacidad absorbente que le estamos otorgando, que estamos manipulando en la zeolita, le confiere esta propiedad de las más importantes de tener una carga negativa en toda su superficie externa, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo importante. Podemos estudiar a las zeolitas básicamente o primordialmente mediante dos caras. La cara o la superficie basal, que es esta que acabo de decir, la que está en contacto con el exterior, que va a tener una carga negativa regularmente, y por lo tanto puede atraer iones como calcio, magnesio, potasio y sodio. Sin embargo, hay otra cara, una cara lateral, que se conoce como la de bordes rotos. Es una cara interna, no es la externa, sino es la interna lateral, que esta no va a ser siempre negativa, a diferencia de la superficie externa. Esta puede comportarse con una carga positiva o una carga negativa, dependiendo del medio en el que se desarrolle. Si está en un medio ya sea ácido o alcalino, entonces esta cara lateral o este borde roto puede entonces comportarse como un catión o como un anión, ¿de acuerdo? Eso entonces hace que la capacidad absorbente de la zeolita sea muy diversa, dependiendo del medio entonces en el que la vayamos a desarrollar y dependiendo de la función o del rol específico que jueguen estos canales laterales. Los canales de manera regular van a estar establecidos o van a estar dispersos en toda la superficie de esta clinoptilolita, concretamente hablando de la clinoptilolita, en la cual se han identificado tres tipos de canales, les han denominado A, B y C, y cada uno de estos canales va a tener diferentes cargas y diferente afinidad por algunos sustratos, por algunos iones. De tal forma que, dependiendo del acomodo de estos canales, es que algunas zeolitas pueden ser más afines a uno u a otro ion. Y eso le va a dar una versatilidad bastante interesante que vamos a ver más adelante. La empresa Temisa no solamente se queda o no solamente estudia las propiedades físico-químicas de los yacimientos y no solamente se preocupa por obtener un producto estandarizado y que garantice los resultados, sino también hay un gran interés por estudiar más allá de las propiedades de los estudios convencionales, de las pruebas convencionales, de tal manera que se han hecho muchos estudios dentro de la empresa para determinar el tipo de canales, el tipo de poros que existen en cada uno de los yacimientos, y eso solamente lo podemos lograr con microscopía electrónica de barrido. Con esta microscopía electrónica entonces se puede ver perfectamente cómo están distribuidos estos canales, qué tan amplios son, qué tan uniformes son, y por lo tanto, antes de sacar algún producto o antes de tratar de estandarizar un producto, bueno, hay que determinar toda esta característica físico-química a tal grado de estudiar estos pequeñísimos canales. Inclusive se hizo alguna comparación con una clinoptilolita teórica, y del lado derecho vemos el producto Quitaflax-CO, donde el arreglo tridimensional no dista mucho de una clinoptilolita teórica, por lo tanto nos garantiza una pureza adecuada de este mineral. Muy bien.
hagamos punto y aparte, dejemos de hablar de las clinoptilolitas, de las zeolitas, y ahora cambiemos nuestro enfoque a recordar o a poner claro sobre la mesa de qué estamos hablando cuando hablamos de un rumen. En primer lugar, cuando hablamos de un rumen o de un ambiente ruminal, hablamos de condiciones absolutamente carentes de oxígeno. A tal grado que el potencial redox puede ser de hasta menos 450 milivolts, lo que implica una capacidad o una carencia, una ausencia de oxígeno que no puede resistir prácticamente ninguna bacteria, ningún hongo, ni ningún ser vivo, excepto aquellas bacterias, aquellos protozoarios especializados a vivir y a interactuar en el rumen. De tal manera que los microorganismos ruminales, estas bacterias, estos protozoarios y algunos hongos, viven de manera normal, de manera ordenada dentro del rumen, y el rumiante aprovecha los productos, los subproductos metabólicos de estos microorganismos para nutrirse de ellos. De tal manera que la simbiosis entre la vaca y los microorganismos ruminales, pues es una simbiosis casi perfecta. Estos microorganismos están tan adaptados y tan especializados en el medio ruminal que entonces encontramos ya dos grandes grupos, no son los únicos grupos, pero sí los más importantes, de microorganismos especializados en la degradación de los almidones, de los compuestos a base de granos, y encontramos dos microorganismos fibrolíticos, los organismos especializados en degradar las paredes celulares de los forrajes. De tal manera que la convivencia entre ambas poblaciones, la población amilolítica y la celulolítica, resulta muy complicada. Y es complicada porque el pH en el que mejor se desarrollan las bacterias amilolíticas es un pH tendiendo a la acidez, cercano al 6, mientras que las bacterias o los microorganismos que aprovechan las paredes celulares, que degradan las paredes celulares de los forrajes, tienden a estar más hacia la neutralidad. De tal manera que una dieta rica en almidones, rica en granos, suprime la población celulolítica. Y una dieta rica en forrajes suprime o limita la producción de microorganismos amilolíticos. Ese es el papel del zootecnista, justamente, encontrar el equilibrio y las formas para lograr que esto pueda suceder de manera armoniosa. Muy bien. Cuando las bacterias están en una armonía fisiológica dentro del rumen, entonces el camino normal, el camino tradicional, es este que vemos en la pantalla. Se necesita una fuente de nitrógeno no proteico o de proteína verdadera. Nitrógeno proteico, hablamos de la proteína verdadera; nitrógeno no proteínico, hablamos de amoníaco sobre todo. Urea puede ser, ¿no? Aquel nitrógeno que no está dentro de una proteína. Esto, independientemente de la fuente de nitrógeno, va a alimentar a las bacterias proteolíticas, las bacterias que requieren de este nitrógeno, y invariablemente el nitrógeno, no importa la calidad que le demos de nitrógeno, va a terminar como amoníaco. Y aquí es donde está una ventaja de estos rumiantes. Pueden utilizar la urea, que cuesta muy barata, y convertirla en proteína a partir de amoníaco. Y si le damos una proteína de excelente calidad, como pasta de soya, como harina de carne o lo que ustedes quieran, una proteína aislada, por ejemplo, de todos modos se va a degradar a amoníaco. El amoníaco puede alimentar a las bacterias que utilizan los forrajes o las bacterias que utilizan los granos. Independientemente de a quién alimente este amoníaco, el resultado va a ser siempre el mismo: producción de ácidos grasos volátiles. Recordar que dependiendo de la fermentación, ya sea de paredes celulares o de almidones, nos va a dar diferente proporción de ácidos grasos volátiles y por lo tanto diferente resultado zootécnico.
Muy bien, pero la proteína no es una sola y no podemos hablar de una sola proteína. Necesitamos forzosamente entender que la proteína se va a degradar a diferente velocidad, en diferentes tasas de pasaje, digamos, dentro del rumen. Entonces tenemos proteínas que van a irse degradando a diferentes velocidades y por lo tanto serán aprovechadas de manera diferente, ya sea por los microorganismos o por el rumiante como tal. Entonces podemos diferenciar tres etapas o tres tipos de velocidades o de solubilidades de la proteína. En primer lugar tenemos todo aquel nitrógeno que no es parte de una proteína, el nitrógeno no proteínico. Ese se denomina como la fracción A. ¿Qué es la fracción A? Aquella que inmediatamente al entrar en contacto con el líquido ruminal se solubiliza y las bacterias, los microorganismos, la aprovechan, la degradan. Después viene la proteína verdadera. Todo aquello que está dentro de una molécula proteínica, entonces tiene diferentes tasas de degradación. La proteína verdadera la podemos dividir en una fracción B, la B1, B2 y B3, que va a depender de esta velocidad. La proteína B1 sigue siendo soluble en rumen, no tan rápido como la fracción A. La proteína B es de lenta degradación, pero sigue degradándose dentro del rumen y el retículo. Por el contrario, la fracción de proteína B3 no se degrada en rumen, pero sí llega al duodeno, al primer tercio del tracto digestivo del intestino, y por lo tanto se aprovecha como proteína verdadera. Y por último tenemos a la fracción C, que no es degradable y sale directamente en las excretas. Si lo tratamos de ver de una manera esquemática, podemos ver aquí que la fracción A es aquella que solamente se quedó en la superficie porque se degradó inmediatamente. La proteína o la fracción B1 es aquella que va a estar en el medio ruminal distribuida. La B2 principalmente la vamos a encontrar yendo del rumen al retículo. La B3, la que encontraremos acá, ya como proteína verdadera en el duodeno y disponible para la vaca o para el rumiante, y la C que no se aprovecha. Esto es tan importante que existen diversos modelos matemáticos. Y estos modelos matemáticos tratan de predecir la ganancia de peso, la conformación de la canal, la producción de leche, la cantidad de sólidos totales en la leche mediante diferentes propuestas matemáticas. Y todas estas propuestas matemáticas siempre consideran como algún factor la digestibilidad de la proteína. Esta digestibilidad o no a nivel ruminal y esta tasa de pasaje a diferentes niveles del tracto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando revisamos algunas tablas, las tablas tradicionales de estos ingredientes, pues encontramos la explicación a muchas de las situaciones que encontramos en el campo. El maíz siendo uno de los ingredientes de excelencia en todo el campo, pues se explica en gran medida porque el aprovechamiento, como pueden ver ahí, de la fracción A y la fracción B, pues es prácticamente total. La fracción C, la que no se aprovecha, es 0.3%, es decir, casi toda se queda o en el rumen o en el intestino, no se desperdicia prácticamente nada. Si la contrastamos contra los DDG, por ejemplo, pues bueno, el DDG, los granos secos de destilería, tienen mucha proteína, pero vean la cantidad de proteína soluble, que es cerca del 40%, la proteína ruminal o la fracción B es cerca del 40% también, pero la fracción C es del 20%, es muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando la gente compara el DDG para sustituir al maíz, pues realmente se tiene que hacer un trabajo técnico muy profesional para determinar cuál ingrediente podemos incluir, cuál ingrediente tenemos que sacar de las raciones y siempre considerando este tipo de degradación proteínica. Muy bien. Ahora entonces, ¿qué es lo que está pasando con
los animales. ¿Qué es lo que pasa con esta interacción? Muy bien. Este trabajo del 2012 de Sala utilizó animales fistulizados. Ustedes saben que para conocer cómo es que se comporta la proteína a través del tracto digestivo de los rumiantes, muchas veces se tiene que recurrir a fístulas ruminales, esofágicas, duodenales, etc. A través de esta fistulización, nosotros podemos entonces ir estudiando o ir encontrando cómo es que se va comportando el nitrógeno a través del paso de todo el tracto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estos investigadores, Sala y sus colaboradores, utilizaron clinoptilolita a estas concentraciones, como pueden ver ahí. Respecto a la materia seca, al 0.7515 hasta llegar a 3%, ¿de acuerdo? Estas dietas o estas raciones estaban conformadas por el 65% del forraje y 35% de concentrados, de granos. Encontraron que hubo un efecto significativo sobre el consumo diario y sobre la proteína cruda. Es decir, efectivamente la clinoptilolita lo que ocasionó fue que el animal consumiera más materia seca y por lo tanto más proteína, más materia seca y más fibra detergente neutro. Eso, de entrada, parece una buena noticia. Pero también encontraron que hubo un efecto cuadrático. ¿Qué es el efecto cuadrático? El efecto cuadrático es cuando tenemos una curva creciente, ¿no? Cuando estamos estudiando algún fenómeno hay una curva o una línea creciente y de repente tiene una meseta y una bajada. Eso es un efecto cuadrático en términos generales. El efecto cuadrático entonces nos está indicando aquí que hubo un momento del comportamiento de estas variables productivas donde la dieta influenció positivamente el resultado, es decir, fue para arriba, fue positivo, pero llegó un momento en el que fue hacia abajo, que fue negativo. Ese punto de inflexión fue al 2.75. Es decir, que entre 0.75 y 1.5 de porcentaje de inclusión, los efectos fueron positivos. Más allá, a partir del 2.75, los efectos ya fueron negativos. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues en términos gruesos nos está mencionando que lo que veíamos al principio de la presentación sucede de manera natural cuando nosotros no conocemos la dosificación adecuada, cuando nosotros no calculamos o cuando no tenemos las bases teóricas para determinar nuestra dosis óptima. Si nosotros no conocemos la dosis óptima del producto y no conocemos las condiciones en las que fue elaborado ese producto, o por lo menos una garantía técnica, pues entonces pudiéramos en algún momento incurrir en este tipo de problemas, donde tenemos algún beneficio con cierta dosis, pero si aumentamos esa dosis, vamos a empezar a tener problemas negativos. En este caso, lo que afectó negativamente o donde hubo un efecto cuadrático se vio en la degradación de los carbohidratos no fibrosos, es decir, en el almidón. Pongámoslo en otras palabras. Un exceso en la dosificación de clinoptilolita puede ocasionar problemas de degradación o de digestibilidad en el almidón proveniente de los concentrados, de los granos. Otro experimento hecho por Gutiérrez y sus colaboradores adicionaron bentonita y clinoptilolita, ¿de acuerdo? Lo que ellos encontraron fue que cuando se utilizó bentonita, la cantidad de nitrógeno que había en el rumen era baja, cerca de 9 milimoles por litro. En comparación
con el nitrógeno, con el amoníaco, perdón, que había cuando se utilizaba clinoptilolita. Es decir, cuando la ración contenía clinoptilolita, el contenido ruminal de nitrógeno o de amoníaco era alto. Cuando se utilizó bentonita, el contenido de amoníaco o de nitrógeno era bajo. ¿Qué nos quiere decir este hallazgo? Pues que la clinoptilolita es capaz de retener el amoníaco, producto de la degradación de los compuestos nitrogenados, como veíamos hace rato, pero los va a liberar paulatinamente. De tal manera que la clinoptilolita juega un papel en la retención y en la liberación gradual del nitrógeno. Esto ocasiona, sin lugar a dudas, un beneficio ruminal. ¿Por qué? Porque cuando la cantidad de nitrógeno excede ciertos límites a nivel ruminal, entonces ese nitrógeno tiene que ser depurado, tiene que ser enviado hacia el hígado, del rumen al hígado, transformado en urea y regresado al rumen. Eso implica gasto energético de entrada. Por lo tanto, un nitrógeno de lenta liberación nos puede tener mayor beneficio en esta dosificación. Y eso lo ocasiona la clinoptilolita, no así la bentonita natural. Por lo tanto, estos autores lo que infieren, dado sus hallazgos, es que si nosotros tenemos una dieta baja en proteína, forrajes pobres, forrajes poco digestibles, niveles inadecuados de nitrógeno, entonces podemos utilizar clinoptilolita. ¿Por qué? Porque va a hacer esta retención del nitrógeno y lo va a dosificar. Sin embargo, si tenemos una dieta alta en proteína, rica en aminoácidos, entonces quizá lo más conveniente puede ser el uso de una bentonita, porque esa bentonita va a secuestrar las proteínas, las va a proteger en el rumen y no las va a liberar por la acidificación del abomazo y después llegar al primer tercio del intestino delgado. De tal manera que una combinación de bentonita con clinoptilolita puede ser una buena alternativa en dietas que tienen forrajes de buena calidad y una cantidad alta de almidón. Muy bien. Maringá hace relativamente poco, 2017, y todos y sus colaboradores encontraron que el uso de la bentonita en estos porcentajes 0.1 y 0.3% del consumo de materia seca puede tener un efecto benéfico en los animales de engorda desde los 6 y hasta los 23 meses. Si bien no influyó en la composición química ni en la calidad de carne esta inclusión, pero sí influyó en el peso final, en la ganancia diaria de peso y sobre todo en una característica importante de estos canales. Quizá no el rendimiento, como les decía hace rato, pero sí en la puntuación, en los grados de marmoleo, en el grado de calidad. Es decir, que quizá esta bentonita pueda no ayudarnos en las variables productivas, en la ganancia de peso, pero sí nos puede ayudar muy bien en cuestiones de calidad de carne. Ya casi para terminar, les voy a mostrar un par de trabajos que se hicieron también en terneras, en becerros. En este primero, de Pulido, en el 2004, ellos adicionaron clinoptilolita del 0, 3 y 5% del consumo de la materia seca en terneras a partir de los 60 días de vida. Es decir, cumplidos los 60 días de vida de estos becerros, de estos terneros, empezaron a suministrar clinoptilolita en estas 3 cantidades y encontraron algunas cosas interesantes. El consumo y la eficiencia no fue diferente, no influyó.
La ganancia de peso tampoco hubo diferencia en el primer periodo. Vale la pena mencionar que este trabajo fue dividido en 2 periodos de 30 días. Entonces, el primer periodo, que fue de los 60 a los 90 días, no hubo diferencia ni en ganancia de peso ni en variables productivas. El segundo periodo, que fue de los 120 a los 150 días, sí que hubo diferencia. Hubo una mayor ganancia diaria de peso en los animales que consumieron el 3% de clinoptilolita. Otra vez, un efecto cuadrático. Al 3% fue el mejor resultado, fue donde los animales ganaron mejor peso respecto al tratamiento testigo, donde no consumieron clinoptilolita. Pero el de 5%, contrario a lo que cualquiera pudiera pensar, pues entonces resulta que fue ya no tan beneficioso, sino que el de 3%, la inclusión menor fue más convincente que la del 5%. También incluyeron esta zeolita, esta clinoptilolita, dentro del calostro y dentro de la leche. Y encontraron, ellos midieron diarrea, midieron problemas respiratorios y determinaron y encontraron que en ambos niveles de inclusión las enfermedades presentadas disminuyeron. Entonces estamos pensando que la zeolita está contribuyendo a utilizar más eficientemente este nitrógeno y pudiera estar acelerando el crecimiento de las bacterias afines a la degradación del nitrógeno. Esto es importante porque cuando uno piensa en los terneros, pues evidentemente todavía no hay una degradación de nitrógeno, todavía no hay un rumen funcional. Sin embargo, con estos descubrimientos sí podemos pensar en que esta dosificación del nitrógeno nos pueda ayudar entonces para establecer una microflora ruminal adecuada en el menor tiempo posible. El último trabajo que les quiero presentar está realizado en el 2016 por ALIC. Ellos solamente utilizaron clinoptilolita dentro del calostro en las primeras 36 horas de vida de estos becerros. Utilizaron 1 y 2 gramos por litro y en ambos grupos encontraron que la ganancia de peso, que la utilización del nitrógeno fue mucho más eficiente, y cuando nosotros amarramos o enlazamos el conocimiento o la información que nos han dado los otros autores con estos autores que les estoy presentando, la conclusión que podemos obtener, y que es de las más importantes, las zeolitas, la clinoptilolita para ser precisos, no necesariamente estaría actuando exclusivamente a nivel del amoníaco, a nivel de nitrógeno libre, sino también a nivel de aminoácidos. Por lo tanto, nosotros podemos modificar, y con esto termino mi intervención, nosotros podemos modificar estas fracciones de la proteína a lo largo del tracto gastrointestinal, o bueno, el tracto digestivo de los rumiantes, con la adición de clinoptilolita a diferentes porcentajes, siempre y cuando tengamos la certeza o el apoyo técnico de algún proveedor que nos garantice esta calidad en la fabricación o en la obtención de estos productos aluminosilicatos. Muy bien, es todo lo que yo tengo que comentarles por ahora. Le doy los micrófonos, le doy la palabra a los organizadores. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. No sé si tenemos algunas preguntas, por favor. La pueden colocar en la casilla del box. Ahí escribieron una pregunta, quizás a manera de repaso. ¿La clinoptilolita atrapa bien micotoxinas no polares? Así es. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? ¿La
clinoptilolita atrapa bien micotoxinas no polares? Sí, bueno, si nos vamos a las referencias teóricas, tendríamos que hablar solamente de micotoxinas totalmente polares, ¿no? Sin embargo, esta capacidad que yo les decía, bueno, no me voy a regresar, pero esta capacidad de las paredes laterales de la clinoptilolita puede hacerla mucho más eficiente para algunas micotoxinas no polares, pero dependiendo del medio en el que se esté desarrollando. Recuerden que yo les mencionaba que esta capacidad va a depender si estamos ante un pH neutro, un pH ácido o un pH alcalino. Por lo tanto, más que pensar en si la clinoptilolita fuera o no adecuada, más bien deberíamos de preguntarnos o de revisar en qué medio es en el que la vamos a estar utilizando. De tal manera que, de acuerdo a muchos autores, la clinoptilolita no es el producto de primera elección para las micotoxinas no polares. Otra pregunta que se suele hacer, Juan Manuel, es ¿desde qué momento comienzan a actuar los secuestrantes de micotoxinas? ¿Una vez culminado la mezcla o es que necesita el secuestrante de micotoxinas el medio acuoso del rumen para que comience a funcionar? Sí, depende de la activación que haya tenido esa zeolita. Si la activación pudo haber sido lo suficientemente adecuada para que simplemente atraiga la materia orgánica aún sin la presencia de un medio acuoso. Y sin embargo también puede haber una activación tanto térmica como ácida que solamente empiece a trabajar en presencia de un medio acuoso y sobre todo tendiendo hacia la neutralidad, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos hablar de una curva de eficiencia. Si la curva de eficiencia bien nos está indicando que en el momento que el pH baja y que tenemos un medio acuoso, es cuando más pueden actuar o funcionar, pero eso no descarta que desde que estamos haciendo la mezcla ya haya un efecto, por supuesto, de atracción hacia estos iones de las micotoxinas, ¿no? Otra pregunta que se suele hacer mientras que van colocando preguntas en la casilla del box es ¿qué hay de estos secuestrantes que utilizan las paredes de levadura para potencializar su efecto? Ya cuando hablamos de otro tipo de metabolitos tóxicos, la utilización de bioactivadores, fraccionadores y protectores hepáticos. ¿Qué comentario podrías hacer al respecto? Sí, aquí a mí me gustaría diferenciar que por un lado tenemos el efecto de los secuestrantes como tal, que absorben, que atraen hacia sí todos los iones o las moléculas de la materia orgánica como tal y la pueden secuestrar, retener y por lo tanto no dejarla disponible para que cause algún efecto negativo en el animal. Eso es por un lado. Todos estos aditivos o todos estos componentes que se suelen sumar ahora, durante los últimos años, a estos secuestrantes, tienen que ver más con la degradación de la micotoxina, con una acción biológica sobre la micotoxina como tal, o por una desnaturalización de la micotoxina. Es decir, este tipo de componentes pudieran coadyuvar en el resultado que el secuestrante tenga de por sí. Me explico. El secuestrante solamente retiene, solamente atrae y los otros componentes degradarían, desnaturalizarían algunos compuestos que no hayan sido atrapados o que no hayan sido retenidos por estas zeolitas o por estos secuestrantes. Aquí lo importante, que se ha mencionado ya en muchas ocasiones, no es solamente determinar si tiene o no paredes celulares, si tiene o no hepatoprotectores. Aquí tendríamos que pensar más bien en que la dosis del hepatoprotector o de estas paredes celulares o de los MOS sea la adecuada.
Y entonces aquí entramos en un gran problema, en una gran disyuntiva, porque yo les mencionaba que encontrar la dosis adecuada de cada una de las zeolitas, pues es complicado, ¿no? Encontrar el punto óptimo de esta zeolita es difícil. Y luego, si a eso le aunamos que no encontramos tampoco o que no tenemos la dosis óptima del hepatoprotector o de las paredes celulares, pues entonces estamos hablando de dos dosificaciones muy diferentes, muy separadas entre sí, lo cual implicaría un diseño de primer nivel en este tipo de productos de los ya denominados secuestrantes de última generación o secuestrantes elite. Yo lo veo técnicamente muy difícil pero sin embargo esa es la parte interesante y eso es lo que hace diferente a las empresas, ¿no? Una pregunta que hacen llegar por acá es, ante la presencia de fumonecinas, DON, seralenona, ¿cuál sería el secuestrante absorbente ideal? Sí, en la empresa está desarrollando un producto específico acerca para DON. Durante algunos años se ha trabajado al respecto, se tienen unos resultados interesantes y definitivamente estamos hablando de combinaciones, no solamente de un tipo de zeolita. Estamos hablando de por lo menos 2 tipos de zeolitas y de diferente tipo de activación, ¿de acuerdo? Entonces, comercialmente, la carrera hacia proveer un secuestrante específico de DON, pues ahí está a la orden para el primero que la pueda tomar, ¿no? En el caso de la empresa, esperamos que en el transcurso del año siguiente esté desarrollado este producto y definitivamente son combinaciones de zeolitas, no una en particular. Por acá también me preguntan si es que tienes alguna proporción que consideres adecuada de zeolita y de paredes de levaduras purificadas que tengan una interesante nivel de absorción de los diversos metabolitos tóxicos que afectan al ganado lechero. Sí, es difícil mencionar la interacción entre estos dos. Todo va a depender, yo le cargaría más la responsabilidad técnica a la zeolita más que a estos acompañantes, ¿sí? La dosificación que va entre 50 y 100 gramos en el caso de vacas por animal al día funciona relativamente bien en el caso de las zeolitas, y el contenido de paredes celulares sería relativo, dependiendo de qué tipo de producto y vuelvo a lo mismo, de qué tipo de dieta estemos utilizando. Aquí lo importante que me gustaría dejar sobre la mesa es que si es tan importante la capacidad de absorción en función del pH ruminal, en este caso, entonces definitivamente va a depender si nuestra dieta tiene una gran cantidad de carbohidratos estructurales, es decir, de forraje o de almidones, para que tengamos la respuesta idónea o el comportamiento idóneo de esta zeolita. Lo que quiero decir es que nosotros pudiéramos estar ante un producto o ante una dosificación adecuada de algún aluminosilicato, pero sin embargo los resultados pueden ser muy diferentes porque son muy diferentes las dietas o las fórmulas que utilizamos en nuestro ganado. Una fórmula que tenga una cantidad baja de fibra detergente neutro, menos de 40%, vamos a pensar, pues estaríamos pensando en una dieta acidótica, ¿no?
Y sin embargo, una dieta, una formulación con un porcentaje de 60, 80% de forraje, estaremos pensando en un medio alcalino. Por lo tanto, encontrar la dosis adecuada o hablar de una dosis adecuada o única va a estar en función siempre de cómo se comporte el medio ruminal. Y el medio ruminal va a tener o tiene que ver con la cantidad de almidones y carbohidratos estructurales que estén en nuestra dieta. Entonces, yo les invitaría más bien a revisar las formulaciones, garantizar, tener la certeza que estamos propiciando un medio medianamente adecuado para las bacterias ruminales y por lo tanto favoreciendo el medio idóneo para los secuestrantes, ¿no? Entonces va muy de la mano, va muy relacionado la dieta, la proporción de forrajes y concentrados para garantizar que funcione o no algún tipo de secuestrantes, como los que estábamos hablando. Acá hay otra pregunta, quizás un poco reincidente, pero nuevamente, ¿no? Tiene que ver un poco con las dosis. Muchos de los productos que se comercializan tienen recomendaciones de medio kilo o de 1 kilo por tonelada de alimento. Sí. Si bien es cierto que la dosis depende del fabricante, de la recomendación del fabricante, los yacimientos, el tipo de activación y otros factores como la molienda, bajo tu experiencia, ¿tú consideras que la inclusión de 1 kilo o de medio kilo de este secuestrante es seguro o para dar una seguridad mínima a un ganado lechero? Bueno, medio kilo se me hace muy poco. Yo garantizaría, dependiendo del secuestrante, de manera práctica podemos hablar de por lo menos 50 gramos por animal al día. Entonces, habría que hacer las conversiones, calcular el consumo mínimo, estaríamos pensando una vaca de 400 kilos, 450 kilos, perdón, estaríamos pensando unos 16 kilos de materia seca al día, ¿no? Si en esos 16 kilos de materia seca al día nosotros garantizamos que tenga entre 50 y 100 gramos por animal, yo creo que pudiera ser práctico. Entonces, ahorita estoy abriendo Excel, si quieren, ahorita podemos, en lo que seguimos platicando, podemos hacer estas cuentas de qué cantidad estaríamos hablando, por lo menos que nos garanticen estos 100 gramos por animal al día, ¿no? Okay. Acá me piden que por favor, en referente a la presentación en lo que fue terneros de engorde, sí, si podías repetir en el trabajo que mostraste cuál es la dosis de bentonita con la cual llevó a tener esa ganancia diaria de peso. Claro. Aquí está. Me imagino que se refiere a donde incrementó el marmoleo de la canal. En este caso, la bentonita fue utilizada al 0.3 de las dietas, al 0.3% de la dieta. Entonces, lo utilizaron a 0.1 y 0.3. El mejor resultado fue al 0.3% de la dieta. Entonces, incluyendo la bentonita al 0.3 de la ración, se obtuvieron los resultados de mejora en el marmoleo. Sí, supongo, ¿se refería a ese trabajo o a algún otro? No lo sé. Creo que era ese, ¿no? Sí. Sí, me parece que sí. Sí. No sé si hay otra pregunta más, por favor. O en todo caso, hacer la cuenta que dijiste en el Excel, no lo sé, Exacto. Juan Manuel. Aquí está. Mira, para garantizar que la vaca por lo menos coma 50 gramos por día, estaríamos hablando de una inclusión cercana a los 3 kilos por tonelada. Hablando de una dieta totalmente mezclada, ¿no? De una dieta integral. Estaríamos pensando en 3 kilos por tonelada. Eso garantizaría los 50 gramos por animal al día.
Ok, no sé si hay otra pregunta adicional o quisieras hacer un comentario final, Juan Manuel. No, solamente agradecer a todos los participantes y agradecer a ustedes por la invitación y dejar este tema sobre la mesa de no pensemos en remedios estandarizados o que nos pueden solucionar todos los problemas de la misma manera, ¿no? Siempre hay que encontrar las condiciones de cada rancho, de cada producto, que nos van a garantizar los resultados. Esto yo lo digo en varios foros a los que asisto, eso es lo que nos mantiene vivos a los zootecnistas, que no hay una sola receta, hay millones de recetas y el ganado de un lado es muy diferente al rancho a 1 kilómetro, y eso puede ser beneficioso para algunos. Ok, Juan Manuel, no me queda más que agradecerte. Gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo que te tomaste en desarrollar la presentación. Muchas gracias a todos los participantes que pudieron asistir a esta baticonferencia y me despido. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana que tendremos una baticonferencia adicional más. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches.